Bueno, tuvimos clase el día martes, ¿no? Hablamos sobre planeamiento, sobre presupuesto. ¿Podemos hacer un repaso de las clases anteriores, por favor? ¿Me comentan qué es lo que se recuerdan de la clase que tuvimos? Y conversamos sobre planeamiento estratégico. ¿Recuerdan lo que hemos desarrollado en la clase pasada? Hablamos sobre el ciclo del planeamiento, cómo se articulan. Exactamente, Nelly. Ese es el primer punto. Un buen planeamiento tiene que ir de la mano con el presupuesto público. Y dentro del planeamiento uno tiene que identificar las prioridades y va a ir dotando de recursos a medida de cuáles son las primeras prioridades que tendría yo que atender. Dentro de las primeras prioridades que yo debo atender ya cuando estoy en la planificación operativa es justamente no dejar que la entidad a la cual yo trabajo deje de tener operatividad, ¿no? Y ¿qué es lo que yo necesito para que una entidad tenga operatividad? Por decir, a ver, alguien me escrito ahí. Si no habría servicio ni obras, bienes para los ciudadanos, desde el punto de vista misional. Yo tengo que identificar en qué entidad me encuentro, cuál es mi misión. Sobre eso yo me organizo, hago mi planeamiento estratégico, me articulo con el Plan Nacional Estratégico, ¿no? El Plan de Desarrollo Estratégico Nacional, perdón. Y luego priorizo, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo que atender en el ejercicio presupuestal? Y en función a ello, hago mi planificación que aproximadamente se aprueba en el mes de abril antes. Empiezo a costear todas las actividades y metas. Eso sería mi presupuesto que yo requeriría, pero lamentablemente las necesidades son infinitas y los recursos son limitados. Por lo tanto, me tengo que ajustar a los recursos que me asigna, en este caso, la Dirección General de Presupuesto Público. A ver, otra participación, por favor, porque es muy importante que nunca se olviden que tiene que haber una buena planificación para que haya sobre todo mirando al ciudadano. Nuestro presupuesto no debe ser solamente cifras, ¿no? Nosotros deberíamos generar un valor público hacia el ciudadano. A ver, por favor. Ayer por la noche estaba conversando con un grupo de amigas que trabajan para el sector público y que tienen o han tenido posiciones muy importantes para el Estado peruano. Y estábamos conversando justamente qué hay que hacer para solucionar todo este problema que hay hoy en día. Y la mayoría concordaba que falta una buena planificación. También depende de los recursos disponibles y los recursos requeridos. A veces tenemos los recursos, Carlos, y no los ejecutamos. O permitimos que nos den recursos donde es un poco difícil atender, ¿no? Entonces, aquí hay muchos actores que dependen de que la situación de nuestro país mejore. No solamente depende de los funcionarios de la entidad, depende también de los rectores, depende que hagan sinergias los responsables de esos sistemas administrativos, ¿no? Sobre todo en este caso lo que es planeamiento y presupuesto. Pero planeamiento y presupuesto también depende de otros sistemas administrativos, depende de inversiones, depende de recursos humanos, depende de la tesorería, de contabilidad, de todos los sistemas, también de abastecimiento. El sistema de abastecimiento juega un rol importantísimo. Por decir, yo preguntaba a un responsable de administración y le digo, pero ¿por qué tu ejecución está tan baja? Me dice, es que yo tengo que estar actualizando mi cuadro multianual de necesidades permanentemente. Pero yo digo, ¿por qué tienen que esperar a hacer planificación de los requerimientos cuando ellos están en la fase de ejecución? Y por decir en este momento, hoy día estamos 8 de junio. A la fecha 8 de junio, ya yo tengo mi POI multianual aprobado porque esté aprobado en el mes de abril del 2024 para el periodo 25-27. Ya tengo la asignación de recursos para el 25-27. La primera fase
que nos entrega el Ministerio de Economía y Finanzas. También tengo mis inversiones priorizadas. Entonces, si tengo todo esto, ¿por qué el de abastecimiento o el logística, administrador o como se le llame, no puede también en forma paralela hacer su planificación y empezar a convocar el último trimestre del año con cargo a estos recursos que ya nos entregaron? ¿Podría hacerlo o no podría hacerlo? ¿Ustedes qué opinan? A ver, yo quisiera, por favor, que hagamos más participativa la clase, porque la única forma de aprender es participando y despejar las dudas que uno tenga. De lo contrario, lo que yo les voy a mencionar o desarrollar en esta clase, ustedes lo pueden encontrar en cualquier sitio y más aún le puedo dar el material, pero yo quisiera pedirles, por favor, que opinen respecto a las preguntas que les voy haciendo. Carlos, yo creo que hay que tener bien claro nuestro rol, ¿no? Nuestro rol. Yo soy el de presupuesto, yo soy el de planificación, yo soy de abastecimiento, yo soy de recursos humanos, yo soy responsable de tal sistema. ¿Qué es lo que me corresponde hacer? La coordinación es posterior, pero ¿qué es lo que me corresponde hacer? Nilda, tú eres de planificación. Tú que tienes la planificación de toda tu entidad, tú tienes que, de alguna forma, como dicen criollamente, abrir el camino para que los demás puedan correr, porque si no hay una buena planificación, todo lo demás cae. Ahora, la planificación, de acuerdo a la clase que hemos visto anteriormente, es un permanente seguimiento y monitoreo. Y las desviaciones que yo encuentro ya en esta fase de seguimiento que voy dando alertas o en la evaluación, tengo que hacer una retroalimentación y ver en qué parte del proceso yo tengo que mejorar. Revisión de lo programado, ¿no? Stephanie, revisión de lo programado es hacer seguimiento y monitoreo. Y sobre las desviaciones que yo encuentre, por decir, no necesariamente siempre lo planeado va a estar por debajo de lo esperado, a veces está muy por encima. Por decir, yo un seguimiento en el primer trimestre, segundo trimestre, y hay una unidad orgánica que ejecuta 300% respecto a lo que tenía planeado, programado. ¿Ustedes creen que es correcto? ¿Qué es lo que harían en este caso? Si hay una desviación así tan abismal, ¿qué es lo que correspondería hacer? Primero tengo que analizar qué es lo que ha pasado. ¿Ha habido una mala programación? Reevaluar, ¿no? Ha habido una mala programación, ha habido un caso inesperado, lo cual ha hecho de que esa programación esté 3 veces lo que se había planeado, ¿no? Porque de repente solamente ha sido un pico de un momento. Por decir, yo recuerdo que en el 2020, yo en ese tiempo yo estaba en SUNAT y hubo un ingreso fuertísimo por las mineras, pero fue solamente en ese momento. Entonces, evidentemente, hacia adelante yo tendría que reprogramar lo que yo tenía. En ese caso, no, porque solamente fue ese ingreso, ese momento. Pero las metas que yo tenía hacia adelante tenía que mantenerlas. Evidentemente, si hago una comparación, puede ser que no se hayan actualizado las metas, también puede ser que ha habido una excepción, puede ser que la unidad orgánica o el centro de costo o el área que ha programado esa meta se ha puesto muy por abajo, ¿no? Para poder llegar a cumplir. Hay muchas entidades en el Estado peruano que por cumplir las metas le pagan bonos. Tiene bono SUNAT, tiene bono sector salud, tiene bono la Contraloría, ¿no? Hay varias entidades que tienen bono, que a mí de alguna forma, yo digo, si son metas retadoras que no estás tú obligado a cumplir, valdría la pena tener ese incentivo, pero si tú en las metas vas a duplicar lo que son tus funciones, tu obligación, eso no tiene gracia, ¿verdad? Si yo veo esas desviaciones muy por encima, muy por debajo, yo tengo que analizar y llegar a la raíz de por qué esa desviación sea por arriba o por abajo, ¿no? Para yo poder actualizarla hacia adelante o simplemente determinar, como el caso que yo les estaba comentando, que fue una excepción.
Una minera hizo un movimiento, hubo una venta, ¿no? Entonces, esa venta de la minera generó el pago de impuesto, un impuesto muy alto para el Estado peruano. Por lo tanto, hubo una recaudación. Por eso que en el 2020, si bien es cierto, estábamos con el inicio del COVID, no se sintió mucho, porque sí hubo un ingreso muy fuerte, ¿no? Tanto es así, podría ser el tema del personal a cargo de la programación. Sí, pero yo soy especialista, yo hago una programación, pero pasa por un filtro de aprobación y un filtro de sustentación. Si yo estoy en la parte de planificación y de presupuesto y las demás áreas usuarias me hacen una programación de meta que no corresponde, yo tengo que dar la alerta y decirle, oye, susténtame, ¿por qué lo estás poniendo tan bajo o por qué lo estás poniendo tan alto? Siempre cuando tú programas, tiene que haber cierta evidencia, al igual que cuando tú ejecutas. Si yo hago un registro en mi POI de las metas que voy cumpliendo, yo tengo que registrar la evidencia, porque eso es lo que te pide ese plan. Entonces, todos tenemos un rol importantísimo. Ahora, de la clase que hemos tenido el martes a la clase que estamos teniendo hoy día, ustedes me pueden decir cuál es la conclusión de esa articulación que hay entre estos dos sistemas administrativos o dependen también de otro sistema. ¿Qué me podrían comentar, por favor? Una de las primeras reglas que tenemos que tener es que tanto ustedes como yo somos iguales. Yo tengo la especialidad de planeamiento, presupuesto, gestión pública, pero ustedes tienen otras especialidades. Entonces, no se cohíban, no se sientan tímidos, por favor, comenten lo que ustedes consideren. Hay que tener confianza para poder avanzar. Nilda nos dice, lo dicho hace un momento, depende de recursos humanos, inversiones. Todos los sistemas deben interactuar para un mismo fin y llegar a un valor público. Exactamente. Nilda, no solamente depende de dos sistemas, todos los sistemas, todos somos responsables del buen éxito en la gestión pública. No podemos decir, y yo lo he visto, no sé si le comenté en la clase anterior, yo he visto que estando en reunión en la PCM, el premier nos ha comentado, en este momento estamos sacando al ministro de tal ministerio por tener una baja ejecución presupuestal. Yo entre mí decía, pero qué irresponsable, ¿depende solamente del ministro? De repente sí, porque el ministro es quien designa a sus funcionarios de confianza para que puedan administrar estos sistemas. Pero también habría que ver si hay otras externalidades, ¿no? Por decir, si le han dado un monto bastante alto, ¿no? Como el año pasado, que dieron sumas muy altas para el fenómeno del niño, por decir agricultura, vivienda, transporte, a todos ellos le dieron, pero creo que más agricultura, y no lo ejecutaron. ¿Había una razón para que no lo ejecute? Sí, hay organismos adscritos con autonomía, lo que tienen nivel de pliego que son autónomos. Y las unidades ejecutoras que son desconcentrados, descentralizados también. El año pasado, por decir, todo el mundo esperaba que iba a haber el fenómeno del niño. Y a estos sectores estratégicos, ¿no? Que jugarían un rol importante, le dieron recursos más allá de lo que siempre le daban, justamente para mitigar el riesgo que iba a haber en el fenómeno del niño. Pero no hubo fenómeno del niño. Uno que otro hicieron algunos trabajos de prevención, pero más allá no lo hicieron. Entonces se quedaron con ese presupuesto alto que no se pudo ejecutar. Si alguien tomara la decisión que los responsables de estas funciones no lo castigaron por una baja ejecución, estaría mal, porque realmente la finalidad de esos recursos que le dieron era para fenómeno del niño, pero no lo dieron. Entonces, es muy importante, señores, que uno como profesional siempre tenga que analizar, tenga que identificar cuáles son aquellos problemas que nos llevan a esa desviación por arriba o por debajo
de lo planeado y lo programado. ¿Sí? Ahora vamos a empezar a desarrollar la clase, salvo que me quieran hacer alguna pregunta. Vamos a iniciar. Estamos en la sesión 4, que es la programación multianual y el presupuesto público. José, sí, hubo muchos problemas y no solamente es eso, sino que ahora están con problemas legales muy fuertes. A nosotros nos dijeron que iban a esperar que empiecen las lluvias para hacernos presupuestos para reparar los techos. Nilda, ¿tú estás en provincia, creo? En Lima. Sí. ¿Una unidad ejecutora? Es muy importante sustentar, no sé si con la profesora Maribel o conmigo, de todas maneras yo me voy a poner de acuerdo con ella para que en la parte de la ejecución presupuestal le demos una pequeña presentación de cómo se sustenta una demanda adicional en la fase de ejecución presupuestal. O sea, no es fácil, ¿ah? Por eso que a veces me parece increíble que le den los recursos adicionales y que no se pueda ejecutar. Buenos días, Henry. Bueno, tenemos definiciones de presupuesto público, evolución del presupuesto, organización, relación con otros sistemas, articulación del presupuesto con planeamiento, programación multianual presupuestaria. Definiciones. ¿Qué es el presupuesto? Primero vamos a hacer un repaso de la parte conceptual de presupuesto. ¿Cómo se define en otros países y cómo se define acá en nuestro país? Y sobre ello yo voy a esperar que ustedes me den sus comentarios. O sea, yo no quiero convertirme en un monólogo de repetir y repetir todo lo que nos dice el sistema presupuestario si yo no tengo el feedback con ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Katia, Katia, no entiendo tu comentario. La programación multianual ya terminó en base a la programación de presupuesto, se dará también, se debe actualizar el encuadre de necesidades. Eh, no, no entiendo. ¿Es un comentario o por favor podrías aclarar? Vamos a avanzar ya. A ver, en Argentina, ¿qué nos dicen? Dice, el presupuesto público es un instrumento a través del cual el Poder Legislativo establece los niveles máximos de gasto que el Poder Ejecutivo pueda realizar, así como también autoriza el endeudamiento y las aplicaciones financieras en que éste pueda incurrir en un determinado periodo anual. España. Los presupuestos generales del Estado constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal. Chile. El presupuesto del sector público consiste en una estimación financiera de los ingresos y gastos de ese sector para un año dado, compatibilizando los recursos disponibles con el logro de metas y objetivos previamente establecidos. Y Perú es un instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la población a través de la prestación de servicio y logro de metas, de cobertura con equidad, eficacia y eficiencia por las entidades públicas. Establece los límites de gastos durante el año fiscal por cada una de las entidades del sector público y los ingresos que lo financia, acorde con la disponibilidad de los fondos públicos a fin de mantener el equilibrio fiscal. A ver, comentarios sobre los conceptos de definición de presupuesto público en estos países. ¿Son diferentes o es lo mismo? Me dicen por qué. ¿Diferencias? ¿Alguien opina diferente a lo de Johan? A ver, por favor. Sí, el Parlamento aprueba la ley de presupuesto, pero respecto a la definición, ¿qué es presupuesto público? Exacto, pueden ser redactados de diferente forma, pero el fin es el mismo. Exacto.
Henry, perfecto, muy bien. Eso es lo que yo quería que ustedes se den cuenta. Hay algunos que tienen una definición muy corta, hay otros que tienen una definición más larga, como es el caso de Perú, pero en el fondo es lo mismo. O sea, el presupuesto tiene un límite, el presupuesto es para dar servicios, ¿no?, al ciudadano, el presupuesto es para coberturar equidad, eficacia, para cortar brecha, y es financiado con los recursos del Estado. El Estado somos todos. Evidentemente, tiene que haber un equilibrio fiscal. En los momentos de la vaca flaca, como lo va a hacer, lo estamos ahora y se va a evidenciar en el 2025, tenemos, como le decimos criollamente, sacarle la grasa al gasto. Porque si tú, como yo le dije a una persona que trabajaba conmigo, que si tú tienes recursos limitados y tienes que pagar planilla o sacar una consultoría, ¿qué es lo que tienes que priorizar? Pagar la planilla. Y si con eso no es suficiente, en algún momento se tendría que hacer de repente hasta recorte de personal. Y eso ha habido antes. Entonces, el presupuesto del 2025 en la primera presentación, no digo que sea así porque todavía falta toda la fase de la sustentación técnica, de la sustentación política, y también cuando ya está en el Congreso, también hay un sustento para que se den mayores recursos, ¿no? Un congresista presenta oraliza una propuesta y si la mayoría está de acuerdo, lo aprueban. Bueno, el presupuesto es un instrumento de política fiscal, constituye elemento clave de la gestión pública, representa prioridades del Estado, debe garantizar el crecimiento sostenido y la estabilidad económica, promueve la igualdad y la calidad en la asignación de los recursos, debe mostrar transparencia en el gasto público y la institucionalidad democrática, abarca aspectos políticos, legales, de gestión y económicos. Evolución. Bueno, la evolución del presupuesto ha pasado de tradicional a presupuesto por programa, presupuesto base cero y presupuesto por resultados. Tradicional era antes, por decir, tú te daban las cifras y no tenían mayor exigencia más que decir cuánto ejecutaste el año pasado, lo divides, lo multiplicas y eso es tu presupuesto. Todo era financiero, no estaba claro qué era lo que yo le brindaba al ciudadano, cuál era la finalidad, por qué tenía que necesidad de esos recursos, inclusive no había un dimensionamiento, cuántas personas yo necesitaba, cuál es el, el local que yo necesitaba para que mi personal trabaje cómodamente, no había planificación y todo lo que hay ahora. Ahora lo que falta es conocer bien toda la ruta para un adecuado bien y servicio y también tener la voluntad, ¿no? Porque a veces tú no puedes saber, pero si tienes la voluntad, averiguas, pues investigas cómo se hacen las cosas.